Ok, entonces vamos a seguir con el primer examen. Aquí sería, ¿en qué año Mendeleev publicó la tabla periódica de los elementos? Fue en 1869. Después, ¿quién creó el primer modelo atómico? Fue Dalton, ¿sí? El que solamente era una estructura circular sólida con carga positiva completamente. Después, ¿cuántos litros de oxígeno en condiciones normales se obtienen al calentar 36 gramos de clorato de potasio? Entonces ahí sería, tenemos la reacción. Primero, acuérdense, siempre checo si está balanceada. En este caso ya está balanceada. Entonces solamente me están diciendo que yo tengo esto, 35 gramos de este, y quiero saber cuántos litros de oxígeno voy a obtener de este, ¿sí? Entonces, primero, 35 gramos de KClO3. Primer paso, lo cambio a moles. Aquí irían gramos de esta sustancia de KClO3 y arriba irían moles igual de KClO3. ¿Cuántos moles? Un mol. ¿Y cuánto pesa un mol? Pues vamos a ver. El KClO3, tenemos que el potasio pesa 39, el cloro 35,5 y el oxígeno 16 por 3, 48. Entonces, aquí tendríamos la suma de 39 más 48 más 35,5 serían 122,5. Entonces, tendríamos 122,5 gramos. Y después, en el siguiente paréntesis, vemos lo que dice la reacción. En la reacción me dice que por cada 2 moles de clorato de potasio voy a estar obteniendo 3 moles de oxígeno. Entonces sería por cada 2 moles de KClO3, yo estaré obteniendo 3 moles de oxígeno. Y por último, queremos litros, entonces un mol de cualquier sustancia, en este caso oxígeno, equivale a 22,4 litros de oxígeno. Entonces, aquí pues nos quedaría hacer la multiplicación de todo, 35 por 1, que no se pone, por 3 por 22,4 entre 122,5 por 2. Que aquí nos quedaría primero 35 por 3 por 22,4. Nos quedaría 2,352 entre 122,5 por 2, que nos daría 245. Y la división, 2,352 entre 245, eso nos quedarían 9,6. 9,6 que, pues vemos las unidades que nos quedarían, estos gramos se van con estos gramos, este mol de clorato de potasio se va, moles de oxígeno, entonces nos quedan solamente litros de oxígeno, que es lo que queremos, ¿no? 9,6 litros de oxígeno. Después, calcula la masa de dióxido de manganeso que reacciona con un exceso de ácido clorhídrico de tal manera que se produzcan 149 gramos de cloro. Entonces ahora nos están diciendo que vamos a querer obtener 149 gramos, ay no, 142 gramos de cloro, 142 gramos de este, y que nosotros queremos saber cuánto dióxido de magnesio reaccionó, ¿sí? O sea, queremos saber
cuánto de este utilizamos, ¿sí? Y nos dice masa, entonces queremos saber gramos, cuántos gramos fueron. Entonces, aquí esta reacción también ya nos la dan balanceada. 4 cloros, 4 hidrógenos. Entonces, ya está balanceada. Entonces, vamos a partir de lo que me dan, ¿sí? Siempre. 142 gramos de cloro me dan. El primer paso, pues, es cambiarlo a moles. Un mol de cloro, ¿cuánto va a pesar? Es diatómico, entonces el Cl2, ¿cuánto pesaría si el cloro? Bueno, aquí fíjense, en este problema ya hasta les dan cuánto pesa el cloro, o sea, ya no lo tienen que sacar, ya no se los dan parte por parte. Entonces, aquí dice el Cl2 pesa 71, entonces aquí serán 71 gramos de Cl2. Después, la reacción. En la reacción dice que por cada un mol, sí, aquí no hay nada, pero significa que hay un 1, por cada un mol de Cl2, un mol de cloro, voy a obtener o voy a necesitar cuántos moles de óxido de manganeso. Solamente uno también, porque no hay nada. Entonces aquí también sería un mol de MnO2. Ok, y después me preguntan gramos, entonces sería un mol de manganeso, MnO2. ¿Cuántos gramos va a pesar? También ya me lo da aquí directo, que pesa 87 gramos. 87 gramos de MnO2. Entonces ahí sería 142 por uno, que me va a poner, por 87 entre 71 por 1. Entonces nada más entre 71. Esto lo podemos hacer muy fácilmente sin la calculadora. ¿Cómo? 142 entre 71. ¿Se puede? Sí. ¿Cuánto me da? 142 entre 71 me da 2. Entonces, aquí como primer paso lo que hicimos fue resolver esto. 142 entre 71. Son 2. Y luego por 87. 2 por 87 son 174. Entonces, la respuesta sería 174 gramos de Cl2. Digo, digo, no de Cl2, gramos de MnO2. Ay, no, gramos de MnO2. ¿Ok? Entonces aquí ya se van las unidades de gramos con gramos, moles de cloro con moles de cloro, moles de óxido de manganeso con moles de óxido de manganeso y nos quedan solamente gramos de óxido de manganeso, 174. ¿Ok? Después, ¿cuál es la fórmula empírica de un compuesto cuya composición porcentual es 30,72% carbono, 7,7% hidrógeno, 41,02% azufre y 20,56% oxígeno? Entonces ahí acuérdense que pues dijimos que lo íbamos a ir poniendo como si tuviéramos esa cantidad de gramos, ¿no? 30,72 gramos de carbono y luego 7,7 gramos de hidrógeno y 41,02 gramos de azufre y 20,56 gramos de oxígeno. Y después cada uno lo vamos a ir dividiendo entre el peso de cada uno de los elementos. O sea, el primero sería 30,72 entre 12, porque el carbono pesa 12, nos quedaría 2,56. Y después 7,7 entre 1, pues nos queda 7,7. Y después 41,02 entre 32, nos quedaría 1,28. Y después 20,56 entre 16, nos quedaría igual 1,28.
Entonces, el más pequeño, el más número más pequeño que nos dio, pues fue el 1.28. Entonces, todos los dividimos entre 1.28. Entonces, 2.56 entre 1.28, 7.7 entre 1.28, 1.28 entre 1.28. Ay, y 1.28 entre 1.28. Este nos quedaría 1, 1 y este 7.7 entre 1.28 nos quedaría 6 y 2.56 entre 1.28 nos quedaría 2. Entonces ahí ya nos quedaría que hay 2 carbonos, 6 hidrógenos, un azufre y un oxígeno. Entonces esta sería la respuesta correcta. ¿Ok? Después, marque la secuencia correcta de verdadero y falso respecto a las propiedades de los compuestos iónicos. En estado sólido conducen la corriente eléctrica. Eso sería falso porque solamente la conducen en estado líquido. ¿Ok? Entonces, ahorita esta sería falsa. Después tienen relativamente altos puntos de fusión, eso es verdadero, y son solubles en solventes polares como el agua, también es verdadero. Entonces, sería falso, verdadero, verdadero. Y como repaso, por si ya no se acuerdan, los compuestos iónicos, uy, ¿qué estoy escribiendo? Los compuestos iónicos están formados por la unión de un metal más un no metal. ¿Sale? Ok. Bueno, y después con respecto a la siguiente reacción, seleccione la siguiente secuencia si es verdadero o falso. Entonces, es una reacción de doble desplazamiento, es una reacción de doble desplazamiento, es verdadero, porque aquí estábamos teniendo un elemento en combinación, lo voy a ir poniendo como con colores, con otro, ¿sí? Y aquí está el otro. Y luego el sodio y el sodio. Y por último, el carbonato y el carbonato. Entonces, literal, se intercambiaron. El carbonato se cambió con el calcio y el sulfato se cambió con el sodio. Entonces, es una reacción de doble desplazamiento o de doble sustitución. Entonces, es verdadero. Luego, por el sentido de la reacción, se clasifica como irreversible. Que sea irreversible quiere decir que la flechita solamente está hacia un lado. Eso quiere decir que es irreversible. Si fuera reversible, nos hubieran indicado así, ¿sí? Con una doble flecha. ¿Ok? Entonces también es verdadero. Y después dice, después de balancear la suma de los coeficientes estequiométricos es 6. Entonces ahí, pues primero tenemos que balancearlo, ¿no? Esta reacción ya está balanceada, solamente era que checaran eso. Calcio, de este lado hay uno, de este lado también. Azufre, de este lado hay uno y de este lado también. Oxígenos, aquí hay 4 y 3, 7. Aquí hay 3 y 4, 7. Sodios, aquí hay 2, aquí también hay 2. Y carbonos, aquí hay uno y también acá hay uno, entonces está balanceada. Los coeficientes estequiométricos son los números que nosotros ponemos para balancear, o sea, los que van al inicio de la reacción. En este caso, al inicio de la reacción, o sea, bueno, al inicio de cada elemento de la reacción, en todos hay un 1, ¿sí? Porque no tuvimos que agregar nada. Entonces, sí, que por cada un mol de este y uno de este, se producen un mol de carbonato de calcio y un mol de sulfato de sodio, ¿no? Entonces, los coeficientes estequiométricos en esta serían 1, 1, 1, 1. Y si los sumamos todos, pues la suma de los coeficientes estequiométricos sería 4, no 6. Entonces, esta última es falsa. ¿Ok? Entonces ahí acuérdense, con coeficiente estequiométrico son los números que yo le tengo que agregar a cada compuesto para balancear la reacción. Bueno, después la que sigue dice, ¿cuál de las siguientes reacciones
es una reacción de óxido-reducción. Primero, lo que tenemos que hacer es poner los números de oxidación, ¿sí? Entonces ahí acuérdense de las reglas. El oxígeno, bueno, el oxígeno siempre que no esté solo es -2, entonces aquí -2. Y después el oxígeno solo o cualquier elemento solo sin combinar, su número de oxidación es 0. Por eso aquí tanto el zinc como el oxígeno son 0. Y después la suma nos tiene que dar 0. Entonces, si yo al oxígeno yo le había puesto un -2, el zinc pues tiene que tener un +2 para que me dé 0. Después, ¿qué otra cosa tengo que tomar en cuenta para saber qué es una reacción de óxido-reducción o no? Que tengo que saber que a fuerza se tiene que oxidar un elemento y a fuerza se tiene que reducir otro elemento. O sea, siempre, ¿sí? O sea, no puede haber una reacción de óxido-reducción sola, donde solamente hay uno que se oxida, ¿no? Y no hay nadie que se reduce. No, si solo hay uno que se oxida y nadie se reduce, pues no es de óxido-reducción, ¿sí? Entonces, en este caso, sí es de óxido-reducción. ¿Por qué? Porque el zinc cambió su número de oxidación de 0 a +2. Entonces, este se oxidó y el oxígeno cambió su número de oxidación de 0 a -2. Entonces, este se redujo. Entonces, si hay uno que se oxida y si hay uno que se reduce, entonces sí es de óxido-reducción. Vamos a checar la segunda. La segunda dice, tenemos el sodio, está solo, sin combinar, entonces el número de oxidación es 0. El hidrógeno siempre es +1 y el cloro pues tendría que ser -1 para que la suma me dé 0. +1 menos 1, 0. Igual acá, el cloro -1 y el sodio +1 para que me dé 0 y el hidrógeno está solo sin combinar, entonces es 0. Entonces, ¿qué qué elementos cambiaron su número de oxidación? Lo voy a escribir aquí al ladito. El sodio pasó de ser sodio 0 a ser sodio +1. ¿Y qué otro? El hidrógeno pasó de +1 a ser hidrógeno 0. Entonces, el sodio se oxidó y el hidrógeno se redujo. Entonces, también es de óxido de reducción porque hubo un elemento que se oxidó y otro que se redujo. Y después vamos con la última. La última, vamos poniendo sus números de oxidación. El oxígeno siempre va a ser -2, -2, -2, ¿no? Después, el azufre, aquí en este caso es +4. ¿Por qué? Porque -2 por 2, -4. Entonces, para que me dé 0, el azufre tiene que ser +4. Después aquí -2, +1 por 2, +2. Y nos queda también 0. Y acá, pues es oxígeno -2 por 3, -6. Hidrógeno +1 por 2, +2. Y el azufre, pues tendría que valer +4 para que la suma me dé 0. Si se fijan, ni siquiera cambió el número de oxidación de ningún elemento, en todo se mantuvo. El hidrógeno fue +1 y acá igual. El oxígeno era -2 y aquí igual, fue -2 y -2. Y el azufre era +4 y siguió siendo +4. Entonces, si nadie se oxida y nadie se reduce, pues no puede ser de óxido de reducción. Entonces, la reacción 1 y la reacción 2 son la respuesta correcta. Ambas son de óxido de reducción. ¿Ok? Después, la siguiente pregunta dice, el yodo se utiliza en la fabricación de tintes colorantes, entre otros. A nivel industrial, se puede obtener mediante la siguiente reacción, de la que está ahí, ¿no? Y dice, si la reacción es de óxido de reducción, ¿qué elemento es el que gana electrones? Entonces ahí, a veces en el examen les ponen todo un párrafo de cosas que no les van a servir para nada, ¿sí? Que solamente están ahí como de distracción, que sería esto, ¿no? De que la fábrica, no sé qué. Nosotros lo que nos interesa ahorita es, pues, la reacción como tal y pues saber quién se oxida y quién se reduce. Entonces, primero, igual, ponemos los números de oxidación. Entonces, primero el oxígeno -2, el hidrógeno +1, el hidrógeno +1 también aquí. Aquí sería pues -2, +1 y -2. Y después, si aquí yo tengo que este es +1
y que el oxígeno menos 2 por 3 son menos 6. ¿Cuánto me va a faltar para el nitrógeno para que me dé 0? Pues 5, más 5, ¿ok? Después en este, pues ya tenemos que el hidrógeno era más 1. Para que me dé 0, pues el yodo tiene que ser menos 1. Más 1, menos 1, 0. El hidrógeno, digo, el yodo aquí está solo, entonces su número de oxidación es 0. Luego es oxígeno menos 2 por 2 menos 4. Entonces el nitrógeno tiene que valer más 4 para que la suma me dé 0. Entonces, ¿qué elementos cambiaron su número de oxidación? El yodo, antes era menos 1 y al estar en los productos fue yodo 0. El nitrógeno era más 5 y al estar en los productos fue nitrógeno más 4. Entonces, aquí el yodo, entonces hace rato hay que decir hidrógeno, el yodo se oxida y el nitrógeno se reduce. Entonces aquí nos está preguntando cuál es el que gana electrones. Entonces ahí acuérdense, se oxida, pierde electrones y se reduce, gana. Entonces el que se reduce está ganando electrones, el que se reduce es el nitrógeno. ¿Sale? Este es el que se reduce y gana electrones. Bueno. Después, el que sigue. El ácido fosfórico tiene diversas aplicaciones. Una forma de obtener el ácido fosfórico es mediante la siguiente reacción. Y dice que determinemos el enunciado incorrecto. Entonces aquí nos dice se oxida, es el agente oxidante, bla, bla, bla. Entonces tenemos que sacar primero quién se oxida y quién se reduce. Entonces, primer paso, poner los números de oxidación. Aquí el fósforo está solo, entonces su número de oxidación es 0. Después el oxígeno, su número de oxidación siempre va a ser menos 2, menos 2, menos 2 y menos 2, ¿no? Después, el hidrógeno siempre va a ser más 1, más 1, más 1 y más 1. Y después, las sumas me tienen que dar 0. Entonces, menos 2 por 4, menos 8, más 1 por 2, más 2. Entonces, ¿qué me falta en el azufre? Pues un más 6 para que me dé 0. Aquí sería más 6. Eso es acá. Menos 2 por 4, menos 8, más 1 por 3, más 3. ¿Y qué me faltaría en el fósforo? Pues un más 5, para que me dé 0. Después, aquí menos 2 por 2, menos 4. Entonces en el azufre tiene que haber un más 4 para que me dé 0 la suma. Y pues acá, oxígeno, menos 2, y hidrógeno más 1 por 2, más 2, y ya me queda 0. Entonces, ¿qué elementos cambiaron su número de oxidación? El fósforo de fósforo 0 a fósforo más 5 y el azufre de azufre más 6 a azufre más 4. El fósforo se oxida y el azufre se reduce porque va de más 6 a más 4. Entonces, el fósforo se oxida, el que se oxida pierde electrones. Entonces, se oxida y pierde 5 electrones. ¿Por qué 5? Porque antes era 0 y luego se volvió más 5, ¿sí? Esa es la cantidad de electrones que perdió, la carga positiva que tiene ahora. Bueno, y después el azufre se reduce, entonces quiere decir que gana electrones. ¿Cuántos? Pues la diferencia que hay aquí, más 6 a más 4, entonces ganó 2 electrones. El que se oxida es el agente reductor y el que se reduce es el agente oxidante. Entonces, vamos a ver, el fósforo se oxida, sí, ¿no? Ya lo checamos. El fósforo justo es el que se oxida, entonces esta es verdadera, es correcta. El agente oxidante es el azufre, entonces el que se reduce, el azufre, es el agente oxidante, entonces también es verdadero. Después dice, el azufre gana 2 electrones. También el azufre está ganando 2 electrones. Y después dice, el fósforo pierde 4 electrones. Esa es la falsa. ¿Por qué? Porque el fósforo pierde 5 electrones, ¿sí? No 4. Entonces, esa sería la respuesta correcta, porque aquí dice que es el enunciado incorrecto. Entonces sería, el fósforo pierde 4 electrones, ¿sale?
Bueno, y ya es la última. Dice, ¿qué tipo de enlace se forma entre dos no metales con el mismo número atómico? ¿Qué significa que tienen el mismo número atómico que es el mismo no metal? Sí, o sea, no podemos pensar que si tienen el mismo número atómico sean dos elementos diferentes porque no es posible. El número atómico no se puede repetir entre elementos, o sea, ustedes pueden ver la tabla periódica, va en orden y el número atómico nunca se repite, ¿ok? Entonces, si tienen el mismo número atómico, quiere decir que son los mismos no metales. Si hablamos de que son los mismos no metales, entonces tenemos un enlace covalente no polar, ¿ok? El no polar es el que se da entre dos no metales iguales. Ejemplos, no sé, el oxígeno y oxígeno en el O2, ¿no? Cloro y cloro en el Cl2. ¿Sale? Bueno, entonces